MDA Responde presenta el programa semanal Noticiario Docente. Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en nuestro 11º programa de Noticiario Docente del Movimiento Docente Autónomo. En esta oportunidad, ¿quién tenemos de invitado a nuestro programa? El invitado de hoy es un gran periodista y senador por la región de Antofagasta. Es don Alejandro Guillé. Así es, vamos a trabajar en esta entrevista. Señalar que ha sido uno de los hombres que la historia de Chile va a quedar plasmado por su visión en el proyecto político y también por su amor a la educación y gran defensa del profesorado de Chile. Bien, vamos entonces a esa entrevista con don Alejandro Guillé. Dentro del Colegio de Profesores de Chile. Estamos encantados con su presencia y agradecemos que haya aceptado esta entrevista. Lo consideramos uno de los más importantes periodistas del país y senador de la región de Antofagasta. Así que vamos a partir inmediatamente. Si usted hubiese sido presidente de la República, ¿cómo habría enfrentado esta pandemia? Bueno, primero, permítame agradecerles a todos la confianza y haberme invitado a conversar, me encanta, estoy a disposición cuando quieran. Sí. Lo primero, ¿cómo enfrentar una pandemia? Yo creo que lo que está haciendo crisis en Chile es parte de la protesta social. Nuestra institucionalidad es excesivamente centralista, jerárquica y autoritaria. Eso es la constitución que tenemos. Y eso hace que tengamos un presidente con mucho poder, un Congreso muy débil y ausencia total de poder de las regiones. En los territorios no hay un empoderamiento real para tomar decisiones. Entonces, ¿qué ocurre? Se diseñan estrategias desde el centro para un país muy largo y muy diverso. Y en segundo lugar, las autoridades actúan sin considerar a los actores sociales involucrados. No es una democracia horizontal, participativa, tipo siglo XXI, donde los movimientos sociales son clave y van generando condiciones y exigencias y desafíos a los que hay que construir respuestas. No están dadas, hay que construir respuestas con la ciudadanía. Y eso nos ofrece la promesa de una sociedad muy democrática. ¿Cuál es el primer error de este gobierno? La forma de gobernar. Es muy jerárquico, muy centralista, muy autorreferido, muy soberbio. Pero eso también está a la izquierda, ojo. La izquierda también es centralista, también es jerárquica, también es autoritaria, y si no, vean lo que pasa en los partidos de izquierda. En consecuencia, es una crisis de un sistema. Esto no es solo personas, es un sistema que está en crisis. Yo creo que ese ha sido el principal error, la forma de gobernar y, por lo tanto, un diseño desde arriba, que además desconocía la realidad. Y por total, el hecho es que hoy hay una pandemia desatada. Se perdió la trazabilidad, por lo menos en Antofagasta ya nadie sabe con quién se juntó el último, los exámenes demoran 2 semanas, es lo que me dice la gente, y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de trazabilidad, y mientras no se logre tomar el control de la información para poder prevenir, esto va a seguir escalando. Creo que julio va a ser horroroso, si esto ya es terrible. Pero Alejandro, una consulta. ¿Cuál sería tu postura según lo que te plantea Ligia, siendo tú presidente de la República? Bueno, yo creo que lo primero era haber convocado a todos los actores de la salud, no solo al colegio médico, a los gremios de la salud que están en la primera línea, las enfermeras, los paramédicos, el personal hasta del aseo tiene algo que decir cuando se trata de desarrollar una política que tiene que ser del Estado, una política de todo Chile. Segundo, haber convocado a los municipios, porque los municipios están a cargo de la salud primaria, que es la que hace la prevención, haber desarrollado desde enero una campaña formativa, educativa de lo que había que hacer, que es el aislamiento. Y por lo tanto, hasta la Junta de Vecinos tiene la gran virtud de que puede mapear el territorio hasta el último detalle, y si alguien se enferma son los primeros que saben. Y además pueden ir con la ayuda
a aquellas personas que no están en las redes institucionales. Pueden llegar hasta el último chileno, hasta el señor que, no sé, anda en la calle, que es vagabundo, que duerme en un determinado sector. O sea, haber usado todo ese tejido social y haberlo puesto con los municipios coordinadamente, con el personal de la salud, y hacer primero una prevención y en paralelo la medicina curativa, que fue donde se concentró el ministro Mañalich, que es integrar el sistema público-privado, eso es correcto. Bueno, instalar más camas de emergencia, de urgencia, eso también es correcto, nadie puede negarlo, pero soltaron la prevención y ahora le piden a los municipios que recuperen la trazabilidad a través de la salud primaria, pero no le dan recursos. Fíjese que le dieron 120 millones de dólares según el pacto que leí este fin de semana por acuerdo de un sector de la oposición. ¿Y qué hacen 345 municipios con 120 millones de dólares cuando están endeudados ya en más de 300 millones usando sus recursos y además con mucho menos ingresos porque los mismos parlamentarios, ante la parálisis del gobierno, empezamos a sacar leyes por nuestra cuenta a costa del municipio, postergar pagos de patentes, qué sé yo, bueno, contribución y otras cosas, y eso tiene un costo. Entonces, haber apuntado a la medicina preventiva y haber desplegado en el territorio. Segundo, haber convocado a los que más saben para hacer el diseño de todo esto y, por cierto, habilitar toda la red pública y privada. Y ojo, y cierro con eso, esta pandemia está recién empezando porque no sabemos si tiene muchas secuelas de salud. Aparentemente podría haberlas. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un tratamiento no solo para sacarlo del virus, sino que después de todo el tratamiento de las consecuencias, si es que las tiene. Y dos, se han postergado todas las otras intervenciones, casi en un 100%, de personas que tienen diabetes, hipertensión, problemas coronarios, y esa gente se va a empezar a morir por falta de atención. En consecuencia, la presión sobre el sistema de salud va a durar muchos años, y muchos hablan de un escenario de entre 5 y 10 años, antes de volver a lo anterior a la crisis, que ya era malo. Por esa razón yo creo que tendríamos que haber hecho las cosas con la gente, porque la democracia moderna se hace con la gente. La gente es el mejor capital humano que tiene un país y nos habría resuelto el problema de la credibilidad, la transparencia. Este es un gobierno que no tiene transparencia porque usa la comunicación como herramienta de marketing, de propaganda, y no para conducir a la opinión pública. Y comunicar no es solo la información, es poner en contacto a la gente, movilizar a la gente. El comunicador es el que integra, el que genera articulaciones. Todo eso ha fallado catastróficamente, es el punto más débil. Sin duda es la nula credibilidad del gobierno, por eso que la gente no le hace caso. Alejandro, dentro de todas las inquietudes que hemos tenido nosotros como maestros, es que este gobierno y como ciudadanos ha sido que se han tomado un conjunto de medidas. Yo las podría clasificar en medidas comunes, excepcionales y medidas erráticas. Las comunes están todas a nivel latinoamericano, la ayuda económica, estamos hablando de bajar los aranceles, los intereses en el banco, reactivar la economía. Y excepcionales han sido, por ejemplo, el tema de ayudar al estilo, no del estilo modelo neoliberal, de ir en apoyo de las empresas y condonarles su deuda y entregarles un recurso. Y eso ha sido en México, en Venezuela se suspendió el pago de los arriendos, en Paraguay se inyectó 900 millones de dólares para activar la economía en la construcción. Y en Panamá se hizo algo tan excepcional que fue fuerte el tema de la suspensión del pago de servicios. Y la pregunta es, ¿por qué aquí nosotros no hemos podido sacar ese tema? ¿Y por qué este tema que fue planteado como una necesidad, que es un tema bastante fuerte, no se ha podido resolver? ¿Y cuáles han sido realmente las problemáticas que hay en ello? Porque nosotros dentro de todas las medidas tenemos acciones prácticas. Por ejemplo, la visita del presidente a la Plaza de la Dignidad. Tenemos la compra de una fragata, de implementos de represión, de aplicaciones de medidas tardías de la cuarentena. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con el tema? ¿Cuáles han sido las medidas erráticas de este gobierno según lo que tú has visto?
Bueno, evidente que el gobierno se preparó muy raro, porque se preparó con la medicina curativa, no preventiva, y no preparó al país para enfrentar el único mecanismo real para combatir una pandemia, en cualquier pandemia, es que la gente no entre en contacto, es el aislamiento, ¿ya? Físico, no social, físico. Y por lo tanto no tuvo un plan para hacer que la gente se pudiera quedar en su casa y cumplir con las medidas de aislamiento. En parte porque hay lugares que eso es imposible. En los campamentos en Antofagasta no hay aislamiento que valga, y si se va al casco antiguo de Antofagasta, se va a encontrar que está lleno las casas de familias por pieza. Ahí eso es una realidad, que no hay aislamiento que funcione. Entonces tendríamos que haber implementado toda una infraestructura de apoyo. Entonces lo primero era el salario mínimo, que le permite tener liquidez a la familia y, de acuerdo a sus necesidades, salir a comprar lo que necesita, medicamentos o alimentos, que además la canasta varía según la naturaleza de los miembros del grupo familiar, ¿no es cierto? Porque los niños consumen ciertas cosas, los adultos otras, la leche para uno no es necesaria para el otro, en fin. Eso tendríamos que haber hecho ya en enero, febrero, los diseños, y en marzo tener todo aprobado, para que a fines de marzo ya se estuviera pagando el salario mínimo de emergencia. Estamos a 6 meses recién ahora, porque la oposición, y ahí hemos tenido cierta coherencia, ha presionado y la opinión pública y los alcaldes, incluso alcaldes de gobierno. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de que no hubo un diseño integral para que las familias se quedaran en la casa, porque lo preventivo quedó abandonado a tierra de nadie. Y ahora, bueno, el Congreso empezó a tirar medidas desesperadas para cubrir la falencia, pero con efectos bien discutibles, porque nosotros, dentro de las facultades que tenemos, que son pocas, podemos no cobrar impuestos, pero podemos pedir que se congelen. Y eso aún así requiere que el gobierno le dé el patrocinio. Entonces empezamos a tratar de presionar al gobierno, arrancándole patrocinios, porque gente de su propio sector también lo empezó a exigir. Pero no tenemos atribuciones legales. Son exclusivas del presidente de la República todo lo que involucre gasto o inversión. Y ese es un gran problema ante un gobierno que no tenía una propuesta, un Congreso que no tiene facultades, y nos quedamos en el peor de los mundos sin aprobar cosas que son esenciales. Y las que aprobamos fue más porque era lo que podíamos hacer, y que tiene como consecuencia que hoy los municipios están literalmente quebrados, la mayoría. Los municipios más pobres de Chile están absolutamente quebrados, y los alcaldes teóricamente podrían terminar presos, porque han hecho todo tipo de malversaciones para salvar a su gente, usando recursos que tienen otros fines, y por lo tanto la Contraloría, si quisiera, podría barrer. Obviamente no están las condiciones políticas, pero ustedes ven que la situación va a estar reventando ya en los municipios, y de aquí a un mes los municipios no van a poder pagar ni la cuenta de la luz de los alumbrados públicos, si no hay medidas efectivas. Y eso ya desgraciadamente tiene que ser el gobierno. Por eso que nosotros lo que hacemos es presionar al gobierno, apelando a la opinión pública para que el gobierno se abra a aplicar estas medidas prácticas. Además, monopolios naturales tienen garantizadas las rentabilidades, no corren riesgo, y se pueden buscar soluciones alternativas. Entonces la pregunta mía es la misma suya, profesor. Yo no entiendo un gobierno tan insensible a proteger a las familias, que es lo primero que tenía que hacer para cumplir las medidas preventivas. A propósito de las medidas, tenemos el teletrabajo. La experiencia internacional muestra que el teletrabajo implica jornadas mucho más largas de las que se tienen cuando se va efectivamente a los lugares de trabajo. Y está en proceso, y capaz que va a seguir aumentando ya, el agobio virtual, pudiéramos llamarlo así. Sí. ¿Cree usted que la modificación al Código del Trabajo, en el artículo 152, que es la ley de teletrabajo, ha sido una promesa engañosa? A ver, no diría que haya habido hacer una ley con el fin de engañar, pero sí ha habido mucha improvisación. Entonces, cosas que son razonables en cierto contexto no salen bien. Yo le explico, por ejemplo, me consta que hay países. Yo tengo una hermana que vive en Estados Unidos, que es arquitecto, y que trabajaba en su casa para una oficina de arquitecto. Ahora ya le hicieron socia, así que trabaja en la oficina, pero trabajaba en su casa y le era funcional porque tenía niñas pequeñas,
y una de ellas con Asperger, y por lo tanto podía estar con su hija todo el día. Hay muchas circunstancias en que el teletrabajo funciona bien, sobre todo para los profesionales independientes. Segundo lugar, funciona bien en situaciones de emergencia. Como Chile es un país que vive en emergencia, porque cuando no es la sequía son las lluvias torrenciales, y si no es el terremoto del maremoto o el terremoto con maremoto, yo no sé cómo, menos mal que Dios no nos ha lanzado ninguno en estos días. La verdad es que nosotros tenemos que tener un sistema que permita que sigamos funcionando aún en las emergencias. Entonces, para nosotros no es tanto el avance tecnológico, sino que son la precariedad de nuestro territorio, que necesitamos que el sistema de trabajo no se caiga si hay cualquier catástrofe. Y una pandemia es una catástrofe a la que vamos a tener que acostumbrarnos, porque yo veo que vamos a tener frecuentemente este tipo de problemas a nivel internacional, seamos sinceros. Viajan las personas, viajan las mercancías, viajan las enfermedades, por cierto. En consecuencia, nosotros ahí tenemos que enfrentar estos desafíos. Yo creo que una gran tarea que ha quedado en evidencia en esta crisis es que tenemos que subir a todo Chile a las plataformas digitales, porque todo va a pasar por las plataformas digitales. El sistema financiero, antes yo me acuerdo que uno viajaba, una vez fui de turista a Buenos Aires con un hijo mío que le gustaba la magia, yo no tenía tarjeta de crédito en esa época, llevaba los dolarcitos en el bolsillo, los cambiaba allá. Se me acabaron los dólares en un momento dado y ya no hallaba cómo llamar a Chile a pedirle a mi señora que me mandara una remesa. Hoy día usted va a cualquier banco y lo atienden y la tarjeta de crédito ni siquiera tiene que ir al banco. Eso que pasa con el sistema financiero, que siempre va de punta porque es el sector hegemónico de la economía mundial, facilita mucho. Un médico hoy día puede hacer una consulta médica o puede hacer una junta médica con médicos, uno en Estados Unidos, el otro en Francia, el otro en Chile, y tratar un caso clínico complejo. Un arquitecto que puede hacer simulaciones de diseño. Bueno, todo el mundo va hacia las plataformas digitales. Y lo que pasa es que nosotros en Chile estamos muy atrasados, habíamos partido muy bien a comienzos de los 2000 y después se frenó la inversión. Chile necesita 24, 25 mil millones de dólares para crear plataformas y el verdadero negocio es usar las plataformas y generar la que se llama la economía creativa y la posibilidad de hacer mucho mejor las cosas desde las plataformas digitales. Por cierto, hay que superar el analfabetismo digital, del cual me he lucido en estos días por mi mal manejo de muchas de estas técnicas. En consecuencia, yo creo que ese no es mal en sí, pero fue improvisado y tiene el aprovechamiento de una élite que en Chile se acostumbró al abuso. En Chile la única ley que todos respetan es la ley del abuso. ¿Ah? Yo abuso, tú abusas, él abusa, nosotros abusamos, vosotros abusáis, ellos abusan. Se conjugan todas sus formas, modos y tiempos. Y bueno, se prestan. Pero evidentemente que hay una inexperiencia, pero hay que rescatar que el teletrabajo es una herramienta muy útil, particularmente en emergencia y singularmente importante para el ejercicio de las profesiones como complemento por ahora, pero a futuro va a ser una forma normal de trabajo, sobre todo para las nuevas generaciones. Así que tenemos que mejorar la inversión en infraestructura. Esa es la gran tarea cuando hablamos de crear infraestructura crítica, es subir a Chile a las plataformas digitales. Eso estaba en mi programa de gobierno que nadie leyó, entre paréntesis, pero si algunos por ahí ven una copia, había muy poca porque no había plata ni siquiera para imprimir el programa. Esas son las verdades que algún día podré contar. Es uno de los elementos de los nuevos motores de la economía que tenemos que desarrollar. Pero eso dejémoselo a la nueva Constitución y al nuevo pacto que vamos a construir en ese proceso constitucional. En breve, Alejandro, ¿por qué no ha podido salir la ley del no pago de servicios básicos? En breve nomás. En breve porque el gobierno no tiene interés. Pues, si este no es un gobierno, ustedes ven que cuando el gobierno habla de ponerle plata a la gente, pelea la Chauchi del 10, y mientras tanto está conversando con LATAM, que es una empresa transnacional, cuyo capital principal es brasileño, pero que tiene vínculos con la familia del presidente, y ahí están dispuestos a meter no sé qué cantidad de millones de dólares. Le puedo asegurar que en una empresa estratégica van a meter más plata que le dieron a todos los municipios de Chile para enfrentar la pandemia. Por lo tanto, lo que viene es un espectáculo dantesco, y seguramente, como eso es inmoral y sería un escándalo, lo van a hacer soterrado sin que ni siquiera nos enteremos. Vamos a tener que estar muy atentos, porque este pacto que se firmó el fin de semana, eso se lo puedo conversar porque he dado opiniones,
Claro, dialogar es positivo, llegar a acuerdos muy positivos, pero depende de qué precio estamos pagando a cambio del salario mínimo de emergencia, que por lo demás es un complemento, no es que se le va a dar 400.000 pesos a la familia ni 100.000 pesos por persona. Le van a complementar para llegar a 400 para un grupo familiar promedio de 4 personas y si son más es menos el complemento. Ojo con eso. Con la publicidad engañosa. Las prioridades hay que entenderlo, porque este es un gobierno de empresarios, no es un gobierno de ciudadanos. Y los chilenos hicieron esa opción legítima y bueno, vendieron mejor su discurso. Así pasa en las democracias. A veces uno tiene muy buenas ideas y no las sabe comunicar o lo bloquean, como sea, pero no hay que quejarse en política, se ganó y ese es el diseño ideológico y esos son los grupos de interés que representa este gobierno. Es un gobierno de empresarios, empezando por el presidente que le puedo asegurar que antes de tirar cualquier ley se asegura él primero y después tirar la ley. Acuérdense que en el gobierno anterior, en pleno conflicto con Perú para la división de agua, estaba comprando acciones en las pesqueras peruanas, que después se fueron para arriba porque ganaron territorio marítimo a Chile, o espacio marítimo a Chile. Ahora los hijos de Piñera también se arreglaron con la TAM, que tenían deudas con ellos, se las pagaron primero, después retiraron utilidades, después despidieron a los trabajadores y ahora le piden al Estado chileno que se haga cargo de salvatar una empresa transnacional. Bueno, ante La política eso, es el poder, la política es poder, es la lucha por el poder y cada uno de nosotros representa intereses. La pregunta es, ¿dónde está parado uno? ¿Cuáles son los intereses que uno defiende? Eso es lo que hay que transparentar. Y no asustarse porque eso es la política, la lucha por el poder, por la capacidad de tomar decisiones. bien. Senador, yo lo voy a llevar a otro plano. Lo voy a llevar al plano educacional. Y para eso tengo dos preguntas. La primera dice relación con esta brecha que ha ido aumentando, esta brecha educacional. ¿Qué opina usted de las medidas en educación y de cómo la educación virtual ha mostrado más esta brecha educacional? ¿Cómo la ha hecho también cada vez más grande? Y la segunda, en honor al tiempo también, desde hace un tiempo viene funcionando lo que es el homeschool, niños que se educan en sus casas. ¿Cuál es su propuesta para enfrentar este homeschool que ha surgido a consecuencia de la emergencia sanitaria? Considerando también el rol del docente dentro del aula, la importancia del rol del docente, porque como todos sabemos, enseñar, el proceso de enseñanza-aprendizaje va muy vinculado con lo que son los afectos. Eso. Bueno, profesora, varias consideraciones. Lo primero, reconocer los conflictos de interés. Mi abuela era normalista, tengo un hijo que es profesor de lenguaje y comunicación, mi padre siendo ingeniero y mi abuelo que también era ingeniero, todos fueron profesores en la Universidad Técnica del Estado, y si a alguno le gusta la historia, algún día se podrá meter en la historia de la Escuela de Arte y Oficio que derivó en la Universidad Técnica del Estado y después en la Universidad de Santiago. Hay un Guillé que aparece entre los profesores fundadores, que es el que llegó a Chile a fines del gobierno de Manuel Montt. Bueno, vamos a la pregunta, un poquito antes, incluso 49 llegó. La pregunta, nosotros en el programa habíamos planteado que lo que venía en Chile ahora era la revolución en el aula. Nosotros hemos hecho mucha legislación en torno a la educación, en mejorar las condiciones de los profesores, que era esencial, se avanzó bastante, no suficiente, pero se avanzó, buscar mecanismos de evaluación que han sido, a mi juicio, un fracaso, porque compara profesores que están en condiciones muy distintas y se le mide con el mismo criterio, eso es absurdo. Se debe evaluar al profesor en función de los logros de acuerdo a su realidad específica y a la situación de sus alumnos y a las condiciones en las que ejerce. Ahí tiene sentido una evaluación, claro, no en abstracto, porque si no ya sé el resultado, no necesito hacer ninguna prueba y gastar plata. Entonces era la revolución en el aula, que es el aula del siglo XXI, una aula que requiere una enorme infraestructura tecnológica, pero también un profesor empoderado, con libertad, para poder desarrollar planes y programas y actividades y usar metodologías acorde a sus alumnos.
Un alumno, como decía Gabriela Mistral, debería hasta los 15 años vivir en el campo, ¿se acuerdan? Porque en el campo ve la naturaleza. Ella venía del interior del Valle del Elqui, ella vivió mirando la naturaleza, todo lo que después teorizaba lo había visto. Es una educación experiencial. El niño tiene que vivir experiencias de aprendizaje, experiencias educativas para aprender a resolver su ubicación en el mundo y cómo enfrentar los desafíos de todo tipo que se le presentan. No es tan escolarizada, es mucho más de aprender haciendo, de aprender a aprender, de desarrollar capacidad crítica, creativa, y muchas veces los planes y programas son muy amarrados, son muy estandarizados, y por lo tanto un buen profesor se revela frente a eso, pero además se decepciona porque no tiene espacio para desplegar su creatividad. Por eso hablábamos de la revolución en el aula y el nuevo rol del profesor, pero también de la comunidad educativa, también del vecindario, de los vecinos que rodean un colegio. Fíjese que en los años 60 yo tuve la posibilidad de vivir la experiencia de la reforma del presidente Frei Montalva y tuvo elementos de esto. Yo me acuerdo que yo estudiaba en el Liceo del Bosque, en el Liceo 14 de Juan Gómez Milla, en plena Gran Avenida, y nos llevaron, se me quedó grabado para siempre, a una construcción de un conjunto habitacional de poblaciones, viviendas sociales, pero mejor hechas, a ver cómo se construía, y nos hicieron investigar cuál era el rol de cada uno de los trabajadores en la construcción de esa población. Bueno, yo la miré, observé, anoté preguntas, y después que mi papá, que era ingeniero civil, me ayudó con las respuestas. Fue el mejor trabajo que hice en el liceo, 7º año. Pero fue maravillosa la experiencia, juntar el aprendizaje práctico con la reflexión en el aula posterior a lo que vio, a lo que viví. Ahí viene la reflexión que tiene sentido. Toda esa revolución en el aula es lo que está pendiente en Chile, porque además hay desconfianza al profesor, y aquí hay que darle confianza al profesor. Hay que darle un respaldarazo y darle los recursos, porque el profesor tiene que estar continuamente aprendiendo también. Entonces la capacitación no es mera formalidad para mejorar el grado, es porque necesita renovarse permanentemente para aferrarse a la realidad y ayudar a trabajar con sus alumnos. Ese era el sueño, también está en el programa, por si alguno lo quiere mirar, la revolución en el aula. Piñera lo repitió, pero nunca entendió a qué me estaba refiriendo, entendió que había una revolución financiera, no sé qué cosa. Bueno, ese es un tema. Pero la educación virtual es también un mecanismo de ayuda, pero nada reemplaza la relación, la presencia directa del profesor con su alumno. Lo virtual es un apoyo, es un soporte. La clave es la comunicación profunda entre el profesor y sus alumnos, porque si el alumno no se siente querido, no aprende. Por eso que aprende más con la mamá que en el papá, porque el papá es más impaciente y se enoja. La mamá es más tierna, más acogedora. El niño se entrega a su madre como se entrega al profesor que le abre los brazos. O sea, lo afectivo también es un componente, pero para eso el profesor tiene que llegar al colegio lleno de motivación, de entusiasmo y no con depresión por todos los problemas que tiene que enfrentar. Y terminar con estas evaluaciones abstractas que no tienen ningún sentido, más que gastar plata, y evaluar al profesor haciendo el diagnóstico inicial con sus alumnos, cuáles son los objetivos a lograr, y se le evalúa en función de los logros que tuvo, porque a mi juicio es mucho más meritorio un profesor que trabaja con alumnos con problemas, con dificultades, vulnerados y vulnerables, que cuando trabaja con muchachos que vienen de familias bien acomodadas, de clase media, que tienen cariño, que tienen afecto, que tienen respaldo. Es obvio que va a tener más logros intelectuales, pero poner de pie a un niño que está quebrado, violentado, eso es lo maravilloso de la labor docente, y eso es lo que uno no puede perder. Y lo último, bueno, en los países europeos, como son familias más educadas, con más cultura, con más recursos, con más infraestructura, esas cosas funcionan. La educación en la casa, y lo están haciendo, y ustedes ven que hay países, por ejemplo, en Francia y muchos países nórdicos, que los niños no están 5 días en el colegio, están 4, y tienen vacaciones una vez al mes, una semana libre, pero no para que estén tonteando, sino para que realicen aprendizajes de otro tipo. Son una semana programada de otra manera, no de vacaciones, de ocio. Un ocio no creativo, es un ocio creativo, es parte de un diseño. Yo creo que eso puede funcionar, pero
supone mucha infraestructura y supone una familia muy comprometida con la educación de los hijos y con conocimientos mínimos para poder complementar la labor del profesor en el aula. Gracias, Ahora senador. en Chile estamos años luz de todo eso. Sí, nos falta mucho, mucho, mucho. Senador, muy Sí. buenos días. Mire, en la anterior pregunta que hizo Ligia y Carlos, hablaba usted sobre lo que era la estructura constitucional de esta Constitución del 80, un sistema hiperpresidencialista, como usted lo dijo, que en el fondo rescata la tradición presidencialista desde que somos república, un país que históricamente heredó esta supuesta estabilidad política debido al retorno de un rey monarca, porque en el fondo fue eso, el año de 1833 fue establecer un presidencialismo que venía a realizar la continuidad histórica de un Estado fuerte, centralizado. Bueno, respecto a ese punto, hay sectores de la derecha que han propuesto, ¿ya?, que respecto al plebiscito no habría que realizarlo y pasar inmediatamente a elegir a los constituyentes. Bueno, uno podría hacer la lectura, digamos, de buena fe, de que, bueno, a lo mejor es sí, porque en el fondo sería como aceptar el apruebo, ¿ya? Pero obviamente que hay un acuerdo, ¿ya?, con todas las implicancias que uno podrá decirle si era bueno o no, pero hay un acuerdo y respecto a eso, obviamente que la postura que ellos tienen está enfocada a que no habría que realizar el plebiscito por razones económicas y todo eso. ¿Usted cuál es su postura respecto a ese asunto? Lo que pasa es que la derecha sabe que está muy instalada la idea de la nueva Constitución y tiene miedo a una aluvión electoral que después repercute en la elección de la Asamblea. Entonces lo que quiere es evitar esa derrota catastrófica y entrar a la elección de los delegados sin la presión de ser minoría. Y es un cálculo político, no es una convicción. No están pensando en el ahorro, están pensando en evitarse una derrota, porque además va a venir una sucesión de elecciones y tiene miedo de ser arrastrado en cada una de esas elecciones. Y están buscando minimizar el impacto electoral. Mire, si algo he aprendido en política es que un político nunca deja de considerar en un análisis de escenario el impacto electoral de las cosas y la correlación de fuerza que surge. Nada es gratis, nada es altruismo. Bien. Perdone, yo soy independiente, se me nota, ¿no? De izquierda, ojo, de izquierda. Lo que algunos ahora eufemísticamente llaman el progresismo, que nunca he sabido muy bien qué significa, pero suena bien. Decir de izquierda hoy día suena muy duro, suena muy siglo XX. Claro. Progresismo, claro, y además como neutro, como son las cosas ahora. ¿Ah? Y si soy de izquierda, soy de centro izquierda, pero no de izquierda, no, tolerante, abierto. Lo mismo aplica para la derecha, porque ellos no se dicen de extrema derecha, ellos son de centro también. Siempre hablan. Claro, todos pelean el centro. Claro, el que gana el centro gana la elección en Chile, eso es verdad. Ahí se le habla mucho al centro. Exacto. Pero la razón, la pregunta es esa, es un cálculo electoral, porque además lo han dicho en conversaciones de que les conviene o no les conviene. Ahora, en la elección, por ejemplo, de gobernadores regionales, para que vean que es de lado y lado la cosa, yo siempre he defendido la regionalización del país y, entre otras cosas, elección de gobernadores, transferencia de competencias a las regiones y ley de rentas regionales. Eso ha sido mi caballito de batalla de que llegué al Senado y para eso llegué al Senado. Pero yo me acuerdo que hace 2 años atrás, cuando Piñera nos barrió, venía el tema y yo conversaba con algunos senadores de la izquierda, de la ya oposición, y le decía hay que defender la elección de gobernadores y me decían, no, pues si no nos conviene. O sea, no es una convicción de que hay que descentralizar el país, es si me conviene o no. Ahora les conviene más a la oposición. Entonces el gobierno es el que no quiere elección de gobernadores. Esa es la movida que de verdad están haciendo. Quieren evitarse la elección de gobernadores porque le entregarían regiones completas a la oposición, que hoy día no tiene la oposición. Y entonces uno podría empezar a operar desde el territorio. Por eso que hay que mantenerse firme con el itinerario, que yo no adhería porque encontré que era un acuerdo muy cupular.
tendría que haber tomado al mundo de las organizaciones sociales, y ahora mismo encuentro que este pacto que se firmó en realidad no es un pacto, es un plan para la emergencia, que lo único concreto que tiene es el salario mínimo para la emergencia o el ingreso mínimo familiar para la emergencia. Todo lo demás es palabra vana. Si ustedes lo leen, sobre PYME, nada. Sobre grandes empresas, abre la posibilidad, pero no regula nada, no pone ninguna condición. O sea, lo encuentro muy feble. Yo creo que el gobierno le dobló la mano a la oposición, pero políticamente diremos, la oposición le arrancó al gobierno el salario mínimo para la emergencia, a cambio de lo cual van a poder ayudar a la TAM con las manos libres. Porque es el negocio. Senador, voy a hacer mi última pregunta de acuerdo a la pauta que tenemos acá. Justamente en su calidad de profesional de las comunicaciones, ¿cuál considera usted que ha sido el rol que ha tenido los medios de comunicación en este proceso? Usted habló de que los medios de comunicación debían tener un rol articulador. ¿Hemos tenido realmente esa posibilidad? Porque ahora ha salido incluso dentro de las restricciones a esta cuarentena una prohibición respecto al ejercicio del periodismo independiente. Bueno, evidente que los medios de comunicación son actores del sistema de poder y las sociedades nuestras son negocios, tienen que financiarse y en general nosotros tenemos que la televisión, la radio y la prensa son comerciales, tienen propietarios que lucran y por eso instalaron el negocio. Y su verdadero negocio es la publicidad, por eso es importante tener grandes audiencias para vender publicidad y así financian y sacan utilidades. Ahora, los medios están pasando por un periodo muy difícil porque evidentemente ha caído la publicidad porque hay menos actividad económica y por lo tanto se hace mucho más dependiente de sus anunciadores y mucho más frágil ante el Estado, ante el gobierno, que destina en tiempos normales unos 40 millones de dólares a campañas comunicacionales y en los medios de comunicación, y ellos la asignan. Entonces, eso siempre ha favorecido a las grandes cadenas. Por lo tanto, las tienen comiendo en la mano a todos los canales de televisión y a la prensa escrita. Las radios han sido un poquito más críticas, y la prensa electrónica alternativa ha hecho lo que puede, pero hay una hegemonía por obligación económica, pero también por adhesión ideológica de un empresariado que se siente amenazado y sabe que si no salva Piñera puede caer el sistema. Y también una oposición parlamentaria que siente que si cae Piñera en una de esas, la gente se entusiasma y pide que nos vayamos todos. Entonces se produce esto del partido del orden, esto de que las distintas fuerzas terminan coincidiendo, más allá de lo que quieran reconocer. Eso es una apreciación personal, muy sincera, que evito decirla tan brutalmente en público, pero es así, ¿eh? No, lo de los medios de comunicación en Chile están totalmente dependientes en lo económico, pero además por adhesión ideológica también. Sienten que hay un peligro que los puede arrastrar a ellos también. Por eso la frivolización de las noticias. Yo tuve una mañana, toda la mañana, después me di cuenta que no era tan tonto el debate, pero habían echado a la Seremi de Salud acá en la región metropolitana, y había un conflicto, toda la mañana fue esa la polémica, Rosa Ollarse, y ella que se quejaba, que habían sido desleal con ella, en circunstancias que es un cargo de confianza, y la ponen y la sacan, no tiene por qué ella pensar que iba a tener un estatus distinto, pero chocó con el ministro, y fíjese que después de todo, pero eso no lo relevó la prensa, me di cuenta después, ella era partidaria de que la salud primaria saliera a hacer prevención. Fue un problema de diseños con Mañalich. Así que la Rosa Ollarse, después de todo, tenía sentido lo que estaba peleando, pero en los medios nunca se dijo así. Siempre fue como que había sido un abuso, que era una víctima. O sea, la prensa además frivoliza el tratamiento de los temas. Eso no permite un debate inteligente. Y además que están en clara campaña, se dieron cuenta que los liderazgos no vienen por el Parlamento ni los ministerios, sino por los alcaldes, que han salido bien parados, entonces le tienen 5 alcaldes de derecha listos para pelearse a la presidencial. Se han dedicado a construir figuras y lo han hecho con absoluta impudicia. Pero la oposición no tiene voz para reclamar. ¿Te fijas? Eso es una oposición débil. Porque en el fondo
gran parte de ella es parte del Partido del Orden. De lo conversado, estamos viendo que tenemos graves problemas. Primero, la centralización, la desregulación y la concentración. Claro. Ahora, los medios de comunicación no están exentos de esto, porque hay una concentración también en los medios de comunicación. Desde el Colegio de Periodistas han planteado que se necesita una ley de medios porque hay insuficiencias e incoherencias respecto de las distintas materias legales que dicen relación con el ejercicio del periodismo. Que debe respetarse el derecho a la información, la libertad de prensa y garantía de libre expresión del pueblo. Igual que se aseguren condiciones dignas para los periodistas, para los trabajadores y las trabajadoras de los medios de comunicación, además de terminar con la brecha salarial. ¿Cuál es su opinión respecto a una ley de medios? Bueno, ustedes saben que yo fui presidente del Colegio de Periodistas y me tocó estar en representación del Colegio de Periodistas cuando era consejero nacional en la ley de prensa, que el presidente Elwin, cuando asumió, dijo: quiero que mi primera ley sea la ley de libertad de expresión. Bueno, la promulgó Ricardo Lagos, para que se den cuenta que pelear con los medios de comunicación, porque en el fondo era una cierta autonomía y dignidad del periodista, una valoración de su rango universitario y el control de la ética, la tuición de la ética en el desempeño de las profesiones. Por lo tanto, también había una defensa corporativa de los colegios profesionales, no solo del colegio de periodistas, sino de los colegios profesionales. En la medida que se debilitan los colegios profesionales, se pierde el control de la ética en el ejercicio de las respectivas profesiones. Pero eso se considera, incluso por sectores que en esa época ya eran de la nueva mayoría, consideraron que era libre la adhesión a los colegios profesionales y que cualquiera podía ser periodista, y por lo tanto, la verdad que nos fue reguleque con la ley, salvamos pisos mínimos, pero eso fue el comienzo de la catástrofe de los colegios profesionales. El mismo colegio médico está dividido, ya no tiene la fuerza de antes, el colegio de abogados está desaparecido del debate público, y los demás colegios vivimos ahí saltando. Yo sigo siendo colegiado, entre paréntesis, activo, pero no estoy seguro si con las cuotas al día. Ahora, nosotros defendimos de esa época, y como senador presentamos proyectos de ley con el Colegio de Periodistas para devolver la tuición de la ética a los gremios, y a todos los colegios profesionales, pero también democratizar el espectro radioeléctrico. Porque ustedes saben que hoy día todas las señales viajan por el espacio. Puede ser por fibra óptica, pero puede ser satelital, puede ser por sistemas troncales, que es lo que había en Chile en ese rato. En consecuencia, es un espacio limitado. Porque si usted manda una onda de sonido o de imagen y choca con otra, se distorsionan. Entonces, en el fondo, usted contrata o compra el derecho a explotar una carretera en el espacio. Bueno, con las nuevas tecnologías digitales, el espacio que necesita para viajar el sonido o la imagen o los datos es mucho más pequeño. Entonces, en una misma carretera pueden viajar más señales. No sé si me explico. Bueno, eso significa que había posibilidad, por ejemplo, en televisión, de tener mucho más canales de televisión usando el espectro. Pero presionaron los canales de televisión y consiguieron que se les retuviera el espectro que ellos ya tenían, y en vez de reducirse a una señal, quedarse con el espectro completo, y por lo tanto se quedaron con varias señales y no se abrió a nuevos actores. Eso fue puro en gobierno nuestro, o sea, estoy hablando de la nueva mayoría, en esa época concertación, porque yo siempre he adherido a ella, con sentido crítico, pero he adherido finalmente. Le entregamos a los actuales operadores el control completo del espectro. Eso es lo más antidemocrático que hay. Y eso explica también por qué a nivel de espectro radioeléctrico, las radios, no solo de la tele, las radios comunitarias no pueden funcionar. Porque no se les permite, porque las radios comerciales dicen: yo pago impuestos, una radio comunitaria me pelea el espectro, me pelea la clientela y no paga impuestos. Entonces se oponen a las radios comunitarias y dificulta la democratización de las comunicaciones. Yo creo que necesitamos una mayor democracia en el uso del espectro, más actores
y no solo ya los grandes conglomerados de televisión, las grandes corporaciones radiales, sino muchos más medios y más pequeños. Y por lo tanto los medios, más que ir a las grandes audiencias, van a tener que ir a los nichos. Ahora, con la digitalización y la fibra óptica, si vamos al 5.0, ustedes comprenderán que cada chileno podría tener un medio de comunicación y difundir información. O sea, la tecnología nos da hoy día, no nos pone límites a la democratización del espectro. Eso es lo que hay que pelear, el espectro, ¿no? Y ahí crear proyectos que se ganen las audiencias. Alejandro, yo tengo que hacerte una pregunta que es de una preocupación emergente. En este minuto nosotros estamos viviendo todo el tema de la pandemia y estamos encerrados y estamos mirándolo el ombligo de cómo resolver este tema, que no lo tenemos resuelto y no lo vamos a tener resuelto por todas las medidas erráticas del gobierno. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo ves tú, qué proyectas, cuál es el panorama post-pandemia? En el tema de salud, por ejemplo, en el tema de la previsión social, en el tema de educación, en el tema social. Porque ya en las redes se habla del segundo estallido, 2.2, y le están hablando de 4.2, bien dicho, ya no le están aumentando, porque aquí se han agudizado los temas que no han sido resueltos. Y esa es la inquietud que tenemos nosotros también, es ¿cuál es la mirada que tú ves proyectada en este accionar post-pandemia, en estos 4 ámbitos? Mira, los procesos sociales son dinámicos y depende mucho de lo que hagamos, no está predeterminado. Por lo tanto, es difícil decir esto va a pasar, va a depender mucho de qué rol asuman los actores sociales. Me explico. Según cómo resolvamos la pandemia, es el Chile que va a surgir después. Lo que va a pasar depende cómo encaremos la crisis, es el Chile que sale después. Ejemplo, en salud, la pandemia del coronavirus se está juntando ya está haciendo crisis todas las enfermedades no coronavirus. Por lo tanto, tenemos que hacer un pacto por años para ponerle recursos a la salud curativa para los que ya están enfermos. Y tenemos que aprender la lección de la salud primaria preventiva. O sea, no podemos estar construyendo hospitales porque los chilenos se enferman. Tenemos que cambiar los hábitos de vida, la manera de vivir de la gente para que sea vida más saludable y los chilenos nos enfermemos menos, porque estamos teniendo demasiadas prevalencias de enfermedades que son construidas socialmente. Entonces hay que cambiar el eje. Bueno, lo vamos a hacer, choca contra los intereses, pues hay gente que gana en la medida que se enferman. Mientras más enfermos hay, más gana plata un médico. ¿Tiene interés de verdad el médico en un país sano? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Después, ¿van a resistir las pymes o no? Se están muriendo las pymes. Por lo tanto, la concentración de la riqueza podría aumentar dramáticamente. Las deudas, todas las medidas que toma este gobierno, la mayoría es postergar. Pero se va agigantando la deuda, que después va a haber que pagar. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a pagar los chilenos una deuda cada vez más grande si ya estamos endeudados? El promedio en Chile, 70% del ingreso de una familia promedio ya está comprometido con crédito. Si seguimos endeudando, ¿cómo va a pagar? Nadie se hace esa pregunta, pero eso es lo que hay que anticipar ahora, porque de eso depende el tipo de soluciones que vamos dando. Y en fin, yo creo que la oposición necesita levantar no solo una crítica, necesita levantar propuestas. ¿Cuál es la propuesta para combatir la pandemia? ¿Cuál es la protesta para evitar el endeudamiento? ¿Cómo salvamos las pymes? ¿Cómo evitamos la concentración de la riqueza? Ustedes vieron este pacto, no sé si lo leyeron. Son 14 páginas, creo. ¿Cómo se les da manga ancha al gobierno para que salga a ayudar a las grandes empresas? Podemos encontrarnos en la brutalidad que le pasan 120 millones de dólares a los 345 municipios que hay en Chile. Y una sola mega empresa se lleva 500 millones de dólares. O sea, pueden ocurrir brutalidades aquí. Pero depende de que la oposición se ponga y que trabaje en una nueva articulación, porque es tan ilegítimo el gobierno como el Congreso. Entonces, ¿qué tienen que hacer los partidos políticos que están en el piso? Salir a reconquistar la legitimidad con las organizaciones de la sociedad civil. Levantemos un pacto, digo yo, ok, pero un pacto con las organizaciones de la sociedad civil, con los municipios, y no todos, con muchos municipios. Es distinta una propuesta país
a la que adhieren los colegios profesionales, los sindicatos, adhieren las organizaciones territoriales, los colegios profesionales, las universidades. Ese es el pacto de Chile. Y eso hay que ponérselo al gobierno encima. Y no acuerdos de puros políticos, porque la gente no le da ninguna trascendencia y no la tienen. Más bien al revés, le damos más engancha al gobierno para que opere con mayor discrecionalidad, porque este es un gobierno que tira para su lado. Esto es un gobierno empresarial, nunca lo olviden. Y lo estoy diciendo y después verán ustedes los resultados si me equivoqué o no. Pero yo me temo que se nos pone bastante negro el futuro, vamos a salir mucho más pobres de esta tragedia y por lo tanto muchas legítimas aspiraciones se van a ver postergadas, va a haber que priorizar una agenda mínima donde la familia se proteja, la pyme, las medianas y pequeñas empresas, pero muchas de esas empresas hay que apoyarlas para que se reconviertan, porque por ejemplo el sector turismo va a demorar muchos años en recuperarse. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente que tiene una expertise? ¿Cómo le damos crédito a lo mejor para que haga un nuevo tipo de negocio? No es el negocio de la atención de clientes allí, sino que es el delivery, como lo están haciendo intuitivamente algunos. Bueno, veamos de esas experiencias, cómo reconvertimos a las pymes para que se salven, cómo salvamos empresas estratégicas de verdad, que son estratégicas para el país, pero con condiciones, pues. Oye, le presté y le salvé, bueno, un paquete accionario viene para acá que compense la plata que puse, pues. Si es plata de todos los chilenos, no tengo por qué regalársela. Y aunque después lo privatices, pero tú recuperas tu capital, pues no es cuestión de como hicimos con la banca. Todo Chile se puso con la banca y las bancos nos reventaron a todos. Pues. O sea, en suma, ¿qué quiero decirles? Tengo tantas preguntas como ustedes, tantas interrogantes, pero sí sé que la historia la hace la gente, lo hacen los actores sociales. La pregunta es si la oposición tiene y entiende este cambio donde ya no se puede gobernar el país por acuerdos populares, sino que hay que llevar a la ciudadanía. Por eso que el pueblo nos pidió un plebiscito, por eso que el pueblo quiere una asamblea constituyente, por eso la gente quiere discutir una nueva constitución. ¿Qué es lo que va a salir de ahí? Eso es lo que la ciudadanía ponga sobre la mesa. Y los partidos tienen que ser facilitadores, articuladores, aprender a relacionar al partido con los movimientos sociales. La democracia del futuro es más de construcción conjunta de respuestas a problemas nuevos o viejos problemas, pero es una construcción, no decirle aquí está la solución. Esto ya lo ideamos entre gallos y medianoche. Eso ya no da más, no flota si los acuerdos políticos no están acompañados de grandes pactos sociales con los actores de la sociedad civil. Es la única manera de revitalizar la democracia e instaurar una nueva forma de gobernabilidad en el siglo XXI. Esto se lo digo a mis colegas en el Congreso a cada rato, me quedan mirando diciendo, ¿de qué está hablando este tal por cual? Porque les molesta además. No soy muy querido entre mis pares. Bueno, eso de no ser muy querido entre sus pares le ha pasado a mucha gente que ha sido líder, así que no hay que hacerse problema, es parte de la historia. Ahora el problema más grave que tenemos, yo creo, es el desplazamiento de muchos políticos, que supuestamente van a representar al pueblo, pero cuando llegan al Parlamento se olvidan a lo que fueron, y están supeditados a los intereses de las grandes empresas, del poder económico. Entonces, ahí tenemos respuestas, por ejemplo, en este caso, ante la pandemia, que no hubo proactividad, sino que se reacciona, y más encima tardíamente, y el otro problema político que tenemos en nuestra gente es la falta de formación cívica. Y si solucionamos eso, yo creo que podríamos lograr que se elijan representantes que efectivamente vayan a eso, ante los cargos que tienen, a representar al pueblo. Y usted, yo creo que tuvo una bolita de cristal cuando hizo su campaña, porque finalmente todo aquello que dijo se cumplió, y mucha gente ha tenido que darse cuenta de aquello y entender que no estaba haciendo una campaña del terror cuando estaba haciendo su campaña para el gobierno, sino que se estaba diciendo la verdad, y ahora estamos sufriendo las consecuencias de aquello, porque finalmente sí importa quién gobierna. Claro que sí. Sí importa. Sí. Ahora, una sola reflexión, Ligia. Es
el político es como cualquier ciudadano, ¿eh? No es ni bueno ni malo. El problema es que cuando un parlamentario es elegido y lleva 30 años en el Congreso, inevitablemente se aleja del hombre común y forma parte de una élite y empieza a razonar de otra manera y se va distanciando de la ciudadanía. Por eso que hay que poner límites a la reelección ya. Eso lo obliga a volver a la realidad, a volver a la gente, para que no termine creando otros intereses supraciudadanos, como lo que ha pasado en Chile. El sistema binominal fue fatal porque transformó a este binominalismo, el tuyo y el otro, en una sociedad donde tenían las puertas cerradas y no dejaban entrar a nadie. Y al no dejar entrar a nadie, se transformaron en un grupo de interés en sí mismo, el partido transversal, el partido del orden. ¿Te fijas? Mi enemigo no era el rival, porque iba a ser uno y uno, era mi compañero de lista. Y además había pocos cargos para postular, por lo tanto poca posibilidad de presentar caras nuevas. Ahora con un sistema representativo aumenta la posibilidad de que presenten y surjan nuevos liderazgos, pero no es suficiente, hay que acelerar el proceso y hay que introducir variables, por ejemplo, género. Hay que acelerar la representación del mundo femenino en la política. Hay que poner a los pueblos indígenas. Eso no son eslogan, es la necesidad de revitalizar la democracia y ponerle límites. Yo no digo que el senador que lleva 3 periodos se vaya para la casa, porque a lo mejor tiene vocación y tiene experiencia, pero puede ser ministro, puede ser alcalde, puede ser gobernador, que roten, porque así se desarman estas tramas de poder. Lo sabe mucho, en Antofagasta es terrible ser parlamentario. Es terrible porque la gente también está acostumbrada a una suerte de clientelismo, donde la gente, yo voy a una reunión de junta de vecinos y perdone que sea franco, te invitaron porque te quieren pedir plata, no porque te van a preguntar por la nueva ley de junta de vecinos, no porque te van a preguntar cómo va la descentralización y la ley de rentas regionales. Entonces te empiezan a aislar porque no hacen negocio contigo. Y los partidos también les pasa eso, quieren que uno los ponga en cargos y empieza la lucha de grupos. Y en nuestra región, maestro, hay mucha plata que gira por detrás. Y eso permite que haya parlamentarios que se eternizan, alcaldes que se eternizan, familias políticas, pero que llevan esta relación ambigua con los grupos de interés en la región. Si uno es independiente, paga un costo muy grande porque terminan bastante aislados y porque además tiene enemigos muy poderosos, porque uno no se somete a las reglas tácitas de la política de la gente del orden, de la gente con visión de Estado, de la gente estadista, ¿no? El estadista es aquel que no hace ni chicha ni limonada, que mantiene el statu quo, pero lo hace funcionar y que fluya pero el statu quo. Entonces las figuras medias incómodas, de repente, que salen extra partido, tenemos que hacer nuestro rol, que es el rol del malo. Pero, bueno, me tocó ese papel y lo asumo con harto cariño. Oiga, senador. Sabemos que tiene un compromiso, así que le queremos agradecer nuevamente su presencia en nuestro programa. Usted pudiera enviar un saludo al profesorado. Sí, perfecto. Mira, son horas muy dramáticas que está viviendo el país. Si no paramos la pandemia, va a seguir muriendo gente, muchos se van a enfermar y quizás esas enfermedades de coronavirus genere una serie de otros males a futuro. Y está todo el sistema presionado. Pero hoy en día tenemos cada uno en su espacio que contribuir primero a cuidar a nuestras propias familias, a cuidar al entorno, a no perder la sensibilidad y colaborar con nuestros alumnos, aunque sea a la distancia. Qué importante cuando hoy un alumno está con problemas y su profesor lo llama para preguntarle por su estado de salud, o que llama a los padres, o esas ayudas que en muchos colegios se está haciendo, se reúnen los exalumnos, aportan 10 luquitas, 1, 20, 50, 100 de repente cae, y eso va a un fondo para la familia de los alumnos. O sea, hay que apelar, cuando las élites fallan, hay que apelar a la base social, a la ciudadanía, al hombre común, a los pequeños gestos, porque detrás de ese gesto uno ayudó a una familia, pero ya es una ayuda. En consecuencia, no solo los héroes,
los grandes héroes son importantes en las tragedias, sino que lo que cada uno de nosotros hace en su espacio. Y eso era el esfuerzo por llegar a la mayor cantidad de alumnos que puedan por internet. Pero al otro se le llamará por teléfono, si lo tienen, los cabros casi siempre tienen en la casa por lo menos un teléfono, y darle las tareas y preguntarle, motivarlo. Hay que ser creativo en este momento, pero no abandonen a sus alumnos, porque en muchos hogares en Chile, lo único que un niño tiene es su profesor o su profesora, porque sus padres no están, o se fue de la casa. La madre está agobiada por el trabajo. Y entonces, ¿qué tiene el niño? Su profesor. ¿Cuántos niños ven en su profesor o profesora su ancla a tierra, la luz que lo ampara, que lo acoge? Y cuando salgamos de la tragedia, hacerle entender al niño, demostrarle el cariño. Yo creo que este país va a requerir mucho cariño después de todo lo que está pasando. Y ahí, más que nunca, la profesora, el profesor. Yo tuve profesores normalistas en mi infancia, y me acuerdo con un tremendo cariño porque yo me sentía querido por mis profesores. Por eso mi cariño a los colegios. Yo sigo siendo exalumno del Liceo 14, pero soy del círculo exalumno. Uno sigue vinculado a donde recibió cariño. Eso nunca se pierde. Por eso que hay que sembrar cariño. Lo intelectual va junto con eso, pero primero el cariño. A todos un abrazo muy grande y créame, vamos a pasar tiempos muy difíciles, pero vamos a superar esta situación y va a salir un mejor Chile. Muchas gracias, senador, por estos minutos, por esta hora. Escucharlo, conectarnos también con estos temas. Agradecido. Un abrazo. Listo, un abrazo, gracias. Que esté bien. Bien, esta ha sido la entrevista con el senador Alejandro Guillé. Un especial mensaje también para los docentes que me emociona, ¿cierto? Sobre todo cuando habla de conectarse con nuestros estudiantes. No sé cuáles son las apreciaciones de ustedes, creo que son más o menos similares, Carlos Santander. Solamente señalar que Chile se ha perdido un gran hombre que estaba preparado en su visión sobre lo que venía para Chile. Creo que nuestro pueblo algún día va a tener que reconocer el rol fundamental de Alejandro Guillé en toda su visión de lo que era el tema social, el tema educacional, el tema de salud. Extraordinario, extraordinario. ¿Ligia? Sí, fue una excelente entrevista. Yo debo reconocer que soy una fan, una admiradora de él, desde cuando tenía sus programas en la televisión. Me parece que es un hombre muy conocedor de distintas materias, que tiene una gran proyección. Lamentablemente nos perdimos a esta persona como presidente de la República. Son errores que se cometen y justamente por una de las razones que conversamos ahí, la falta de formación cívica de nuestro pueblo. Ese rechazo de muchos a ir a votar, que finalmente termina poniendo los mismos de siempre en esos cargos. Afortunadamente, y a propósito de lo que se conversaba allí en nuestro gremio, nosotros ya dimos el paso de los límites a la reelección. Y esa es una cuestión que es muy necesaria también en la política en general, para que no se formen estos círculos de poder y hay gente que se instala en un cargo y parece que no va a salir de allí hasta que no sea, como decimos en términos bien folclóricos, con las patitas para adelante. Y eso es algo que debemos terminar en nuestro sistema político. Finalmente, Carlos Garcés. Bien, pues hemos concluido esta nueva entrevista, muy interesante, como ya lo dijeron los colegas, y esperamos, ¿no es cierto?, continuar en esta línea de tener invitados interesantes para que podamos interactuar con nuestros colegas. Y bueno, recordar que estamos en las 4 plataformas: Facebook, Twitter, Instagram y canal YouTube. Síganos. Chao. Nos vemos la próxima semana. Síganos. Suscríbanse al canal YouTube. Chao. Nos vemos. Este programa fue presentado por MDA Responde, del Movimiento Docente Autónomo, Unidad, Fuerza y Acción Docente.